encontrar, poder encontrar justamente el todo detalle. Este diplomado ha sido diseñado justamente para eso, para que como directivo puedas dar un feedback esencial a tu docente en qué nivel o en qué punto está, en este caso, teniendo dificultades para que pueda mejorar. Y como docente, para que puedas potenciarte y, en este caso, pasar de un nivel 1 o un nivel 2 a un nivel 3 a un nivel 4 en base a la rúbrica que maneja, en este caso, el Ministerio de Educación. Asimismo, este diplomado se ha diseñado también para este grupo de docentes que este año va a pasar por la evaluación de desempeño. Entonces, en base a ellos, que se organizaron 7 niveles. Cada nivel cuenta con 4 módulos, a excepción del nivel número 4, que tiene 8 módulos, y los vamos a estar viendo de forma constante durante febrero, martes y jueves, de 7 a 9 de la noche, y a partir de marzo a diciembre los vamos a ver los domingos de 7 a 9 de la noche, ¿correcto? Entonces tenemos justamente ello y vamos a empezar el día de hoy con una de las partes que a veces se suele dar en clase y muchos docentes tienden a no encontrar o tienden a no terminar de hilar con sus estudiantes, con sus alumnos. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Por qué los chicos hoy en día ya no ponen atención a mi clase? ¿Qué estoy haciendo mal? ¿En qué estoy fallando? ¿Por qué cuando estoy dictando mi clase? ¿Por qué cuando estoy dando todo de mí, estoy aplicando la gamificación, estoy reproduciendo videos, estoy usando unidades didácticas innovadoras, estoy haciendo las adaptaciones curriculares necesarias? No encuentro esa motivación dentro de mis estudiantes, ya estés en nivel inicial, en nivel primaria, ya estés en nivel secundaria, el área de la competencia, justamente, ¿cuál es eso? ¿Qué está justamente pasando? ¿Cuál es ese punto de la motivación? ¿Por qué no tengo esta parte de mis estudiantes de tenerlos motivados frente a mí? Entonces, el día de hoy, en base a ello, hemos preparado lo que es los fundamentos de la motivación y del engagement. Estos fundamentos de la motivación van a estar un tanto ligadas a neurociencias, ¿correcto? Y el engagement, que es la forma como yo suelo decirle, la forma de enganchar a la persona, ¿correcto? Viéndolo desde la parte de cómo su psique de forma emocional, conductual, cognitiva, va a poder hacer de que tú puedas ver en qué punto es que habría que mejorar o en qué punto habría que reforzar esta situación que viene pasando. Al final, ¿qué es? ¿Cómo y por qué los estudiantes se motivan y se involucran en el proceso de aprendizaje? Es lo que vamos a ver el día de hoy. Al final de esta clase, ustedes como docentes van a primero definir la motivación y el engagement, explicar la importancia de la motivación y el engagement en el contexto educativo y cómo impacta en el rendimiento académico y en el bienestar de los estudiantes, e identificar las diferencias y las conexiones entre la motivación y el engagement, ¿correcto? ¿Por qué empezamos con este tema teórico? Porque hay que tener una base sólida para poder ir accediendo, ir ampliando el conocimiento e ir profundizando poco a poco más a fondo. ¿Correcto? Muchos estudios que hoy en día incluso existen, ¿no? Tanto de revisiones sistemáticas y de análisis cualitativos que se han venido dando, incluso ya hay una variación entre que la motivación aplicada, por ejemplo, con muchas metodologías, entre ellas la gamificación, suelen tener un impacto entre un 50 y un 60% en cómo se sienten motivados los estudiantes dentro del aula. Entonces, vamos a ir profundizando más allá para poder ver, para poder tener toda esta base teórica, toda esta
estas formas y vamos a también ver casos prácticos. Los que ya han trabajado conmigo saben que no me gusta mucho el tema de estar explicando teóricamente porque tampoco vamos a llegar mucho con ello, sino que vamos a ver casos prácticos y también se van a poder llevar material para que puedan ustedes revisar previa a la clase del día jueves. Pero vamos a empezar con definiciones bastantes que de repente ustedes ya lo conocen. La motivación, todo proceso interno que activa, guía y mantiene el comportamiento hacia el logro de los objetivos. Puede ser intrínseca, de forma emocional, o puede ser extrínseca, cuando los estudiantes tienen factores externos que hacen que justamente ellos se sientan motivados para con ustedes, ¿no? Para con los docentes. Entonces, es un proceso interno, la motivación que activa, guía y mantiene el comportamiento hacia el logro de los objetivos. Cuando vamos de activar, algo despierta dentro del estudiante y ese algo lo va guiando durante el proceso de aprendizaje y mantiene, ¿qué comportamiento mantiene? El comportamiento de querer absorber justamente el comportamiento de querer absorber bastante información durante la clase que se está, en este caso, llevando. Así es, se va a compartir el material y ya hay el link de asistencia en el chat del Zoom, ¿correcto? Ahora, esto es la motivación. ¿Y qué es el engagement? No he escuchado antes psicólogos sobre este tema del engagement. No lo entiendo muy bien. Yo le digo la forma de enganchar a, en este caso, las personas que me están escuchando. En el caso de ustedes, a las personas que están justamente, que vienen siendo sus estudiantes. El engagement se refiere al nivel de compromiso y participación activa de los estudiantes en el proceso de aprendizaje. Es lo que nosotros queremos y cuando muchas veces nos evalúan, ¿no? Oye, no he encontrado que tus estudiantes estén en este caso motivados. He visto de que por ahí te falta el tema de que capten la información. No he visto este desempeño adecuado en tu persona. Si es que alguna vez algún directivo o tú has podido evaluar que justamente te falta ello, hoy vamos a tratar justamente de eso, el engagement. El nivel de compromiso y participación activa de los estudiantes en el proceso de aprendizaje incluye aspectos emocionales. Cuando hablamos de los aspectos emocionales, estamos hablando en el tema educativo de sentimientos sobre la tarea. Sus sentimientos, los sentimientos de los estudiantes, ya sean en su primera infancia, en la infancia, durante la adolescencia, conectan sobre la tarea, sobre lo que se viene desarrollando, en este caso, durante la clase, y también esa conexión que mantiene docente-estudiante. Cuando hablamos de aspectos emocionales, cuando hablamos de aspectos conductuales, con el engagement, es la participación activa que tienen los estudiantes durante el desarrollo de la tarea. Es la participación activa de ellos. Es cuando tú dejas un trabajo y todos quieren hacer grupo o todos quieren participar. Cuando has tocado un tema bastante interesante y ves que tus alumnos todos quieren estar ahí, ser partícipes, ser protagonistas, ya sea en nivel secundario, ya sea en nivel primario, mucho más se ve, eso sí, mucho más se ve en la primera infancia que viene siendo el nivel inicial, la participación activa en las tareas que uno tiene. Y cuando hablamos de aspectos cognitivos, es la inversión mental en el aprendizaje. Cuando hablamos de inversión mental, es que tanto los estudiantes mantienen atención sostenida durante el proceso de aprendizaje que están teniendo, ¿no? Ahora, esto también lo vamos a ir viendo con el paso de las clases. Hay aspectos, hay aspectos de índole, en este caso psicológico, que generan ya dificultades de aprendizaje, pero eso no entra el día de hoy aquí. ¿Correcto? Entonces, el engagement, si alguien te pregunta o si yo te preguntase, es el nivel de compromiso y participación que tienen los docentes cuando están dentro del aula fomentando, en este caso, sus procesos de aprendizaje y tienen tres niveles: aspecto emocional, conductual y cognitivo. Porque es importante este punto un poquito más que
la motivación, y eso lo vamos a ir viendo justamente desde el área de las neurociencias. El cerebro humano se distingue en tres zonas. Los psicólogos, los psiquiatras o los que estudian la parte del cerebro hablan del neocórtex, del córtex y en este caso de un cerebro límbico. Yo les suelo decir el cerebro reptil, el cerebro límbico y el cerebro primitivo. Tres funciones que justamente están conectadas con estos aspectos del engagement. La parte emocional, la parte conductual y la parte cognitiva. Los hombres, los varones, dentro del aprendizaje, según las neurociencias, aprenden de una forma distinta que en este caso las mujeres, mientras que los hombres son más conductuales, las mujeres tienden a ser más emocionales, según estudios de neurociencias aplicadas a la educación, ¿no? Y diferentes estudios a nivel mundial que se han ido realizando también. Entonces, mantengamos este concepto, igual ustedes van a tener el material para que después puedan irlo revisando a detalle, ¿correcto? Vamos aquí. Entonces, a ver, psicólogo, usted nos ha explicado que hay tres tipos de engagement: el engagement emocional, el engagement conductual, el engagement cognitivo. Correcto, pero no termino de entender cómo es que se conectan las emociones, cómo es que la parte conductual de mis estudiantes van a estar desarrolladas desde el enfoque psicológico con sus tareas y cómo es la parte cognitiva, la parte de la inversión mental, el proceso de atención sostenida que se va a ir teniendo. Entonces vamos a irlo viendo y luego vamos a revisar material que se los voy a compartir en PDF y lo vamos a transmitir también aquí. El engagement emocional tiene que ver con el interés, la curiosidad, el entusiasmo y también puede abarcar sentimientos de pertenencia o conexión con los compañeros y los docentes. ¿Correcto? Incluye el interés, la curiosidad, el entusiasmo y también puede abarcar sentimientos de pertenencia o conexión con los compañeros y los docentes. Si ustedes se ponen a analizar justamente el engagement emocional, por ahí pueden identificar algunas de las competencias que en este caso vienen ustedes evaluando a sus estudiantes en base a las rúbricas que brinda el ministerio, ¿no? El engagement emocional. O sea que psicólogo, sí, no hay un sentimiento de pertenencia o conexión entre compañeros o entre la parte docente-alumno, el estudiante puede que no se mantenga motivado o su proceso de aprendizaje no sea el adecuado. Sí, es muy probable, a ver, cuidado con sus audios, es muy probable de que este proceso de aprendizaje que tú quieres llevar con tu estudiante no se logre cuando no hay un sentimiento de pertenencia. Es más complicado en el nivel secundaria, ¿correcto? En el nivel primaria e inicial es un poco, mucho más vamos a decir, entre comillas, sencillo porque hay una convivencia mutua durante los meses, durante las semanas que uno está con el alumno, ¿no? En cambio, en secundaria los docentes no tienden mucho a compartir tanto tiempo con sus estudiantes. Entonces, hoy vamos a ver estrategias de cómo poder justamente ir desarrollando poco a poco ese sentimiento de pertenencia y a lo largo de las otras clases vamos a ir viendo diferentes estrategias basadas en neurociencia aplicada a la educación para que ustedes puedan, primero, potenciar esa parte y, si no, poder dar un feedback adecuado para poder ayudar a sus docentes que tienen dificultades en este proceso. El engagement conductual, ¿qué quiere decir? Como lo tienen en pantalla, es cuando participan de forma física en las actividades de aprendizaje. También se da en la asistencia regular que hay en clase. ¿Cuántas veces, por ejemplo, encuentras de que tu estudiante tiene una asistencia regular en el caso de los docentes, por ejemplo, de secundaria? Cuando hablo de asistencia regular, no hablo de la asistencia que esté, eh, que esté presente, sino la asistencia regular de querer participar, de que él quiera, en este caso,
estar participando, alzando su manito, haciendo preguntas, desarrollando esa parte curiosa, ¿no? La participación en discusiones, la realización de tareas y el esfuerzo por superar los desafíos. Tiene que ver con el engagement conductual. Y el engagement cognitivo incluye estrategias de aprendizaje, pensamiento crítico, autorregulación y la profundidad con que el estudiante se involucra con el material para entenderlo y, en este caso, aplicarlo. ¿Correcto? Vamos, en estos momentos vamos a ver el material que les tengo, que también lo vamos a compartir. Este material, si lo pongo en la pantalla, en este caso de un PowerPoint, vamos a saturar la pantalla. Entonces, lo que vamos a hacer en estos momentos, les voy a compartir y luego al final de la sesión les voy a enviar el material en PDF. Lo vamos a ver en estos momentos en documento. Correcto, me confirman si se puede ver, por favor. Si se puede ver. A ver ahí en el chat o alguien que pueda encender su audio o con las manitos, las reacciones para yo poderme ir dando No, no cuenta. aparece. Espectacular. Gracias. A ver, ¿ya apareció? Ahora sí. Ah, ya, listo. Gracias, profesora Karina. Gracias, docente. Y no me percaté, pero muchísimas gracias. Bien, vamos a verlo por niveles en este caso, ¿correcto? Hay profesores de inicial, hay profesores de primaria, hay profesores de nivel secundaria, entonces el material lo he desarrollado justamente, esta parte lo he enfocado para los tres niveles, ¿no? Y luego vamos a ir profundizando mucho más, ¿correcto? En nivel inicial, ¿cómo funciona el engagement? Si te dan cuenta, el engagement está asociada o tiene un cruce con lo que viene siendo la motivación que se tiene que desarrollar dentro del aula. Teniendo el engagement, están motivados tus alumnos, el proceso de aprendizaje se hace más factible para ellos. Educación infantil, educación en nivel inicial. Engagement emocional. En este nivel lo que pide incluso la rúbrica, ¿no? Es crucial generar un ambiente cálido y acogedor. Primero, donde los niños se Anda, sientan porque tengo seguros y niña, se está valorados. sola nomás. Acuérdense justamente de esta parte, donde los niños se sientan seguros y valorados, porque luego los vamos a volver a ver. En este nivel es crucial que los niños se sientan seguros y valorados. Luego, las actividades ya están demostradas que en este nivel deben ser lúdicas, disfrutables, que los niños y las niñas fomenten la curiosidad, el entusiasmo por aprender. Como material están los cuentos, los juegos, las canciones, las actividades artísticas para conectar emocionalmente con el niño. Si tú te saltas esta parte, o en este caso, las investigaciones que se han dado es que si tú no desarrollas los tres engagement o los tres tipos de enganche dentro de el aula, si solo haces emocional y conductual la parte y no quitas la parte cognitiva y no desarrollas la parte cognitiva, perdón, no se llega a dar esta parte cognitiva. Y si solo te enfocas en lo cognitivo, en lo conductual y no haces la parte emocional, no haces la parte emocional, vamos a tener problemas justamente de conexión y con el tiempo nuestro estudiante no va a querer, en este caso, o no se va a sentir motivado con nosotros y empiezan las dificultades de aprendizaje. ¿Correcto? Empiezan las dificultades de aprendizaje. Gracias, profesora Karina. Sí, revisen por favor el audio si es que no se escucha porque me están confirmando que sí, sí se escucha por interno. Luego, el engagement conductual, la participación activa de tus alumnos, se fomenta mediante el juego libre y dirigido, actividades sensoriales según el año en donde está, 2, 3, 4, 5 añitos, ¿correcto? Proyectos de arte que permitan a los niños explorar y manipular materiales. Y es importante ofrecer oportunidades también para moverse, explorar y en este caso, y en este caso
que ellos puedan expresarse a través de diferentes medios, ¿no? La ciencia ha demostrado bajo diversas investigaciones y en las neurociencias que los pequeños suelen tener más disponibilidad a tener un engagement cognitivo cuando el emocional y el conductual es desarrollado de forma adecuada. ¿Qué quiero decir con esto? Que cuando llegan o pasan de la primera infancia, están en primero, segundo año, ¿correcto? Este tipo de actividades lúdicas ha demostrado de que le permite que las neuronas hagan una sinapsis mucho más rápida, ¿correcto? De que en este caso esa sinapsis le permite tener un aprendizaje significativo para su futuro. Con esto quiero decir que en este caso su nivel de aprendizaje es muchas veces superior al promedio o es normal promedio. ¿De acuerdo? Cuando esto no se da, los estudiantes tienden a tener muchas veces dificultades y se suele después expresar en el largo tiempo. Y el engagement cognitivo, aunque los niños son pequeños, ojo, aunque los niños son pequeños, pueden, correcto, no involucrarse en el aprendizaje cognitivo profundo de la misma manera que los estudiantes mayores, pero se puede estimular a través del juego para que los niños y con estas actividades promuevan lo que es el pensamiento crítico básico, resolución de problemas simples y exploración de conceptos fundamentales como colores, formas, números y letras. ¿Correcto? Entonces, si nos damos cuenta, a través del engagement emocional, a través de la parte conductual, llegamos a la parte cognitiva, lo que muchas veces sucede cuando los padres de familia están, pero es que mi hijo no lee, mi hijo no reconoce los números. Bien, entonces hay que hacer una evaluación justamente en mis estrategias he estado, o hay que afinar de repente algunos aspectos, ¿correcto? Para llegar a esta parte del engagement cognitivo donde a través de ciertos juegos y actividades vamos a promover el pensamiento crítico básico del estudiante, la resolución de problemas simples y la exploración de conceptos fundamentales como lo son los colores, formas, números y letras adecuados para el nivel en el que está. ¿Correcto? De esta forma, en el nivel inicial, se hace el engagement emocional, conductual y cognitivo. Si uno es más analítico, puede proyectar esto incluso ya para el nivel primaria o absorberlo incluso para el nivel secundario. Pero justamente también tenemos en el nivel primaria, en esta etapa ya el estudiante pasó la primera infancia, ¿correcto? Y es importante seguir fomentando un entorno positivo y de apoyo. Por esto, en esta etapa es bastante importante que el docente tenga bastante conexión con el padre o los padres de familia, papá, mamá, si no están ellos, con los familiares más cercanos, porque el entorno positivo lo podemos tener dentro de la escuela, ¿correcto? Desde las 7 de la mañana, 7:30 de la mañana hasta las 12, 1 de la tarde, o en algunos colegios un poquito más de horas. Pero, ¿qué sucede cuando este entorno positivo se pierde en el hogar? Entonces, todo este trabajo, esta parte emocional también va a empezar a mermar la parte conductual y cognitiva. Y ahí es donde el rendimiento, en este caso, el rendimiento de nuestros estudiantes empieza a disminuir para las diferentes competencias, ¿correcto? Aquí hay que promover. ¿Qué nos dice las investigaciones? ¿Qué nos dicen distintas investigaciones? Aquí se debe promover, en este caso, la autoexpresión y el reconocimiento de los esfuerzos y los logros individuales. Son pequeños y, en este caso, a los padres de familia también hay que decirlo de que hay que ir reconociendo el esfuerzo y los logros individuales que tienen los pequeños. Si esta parte no se vincula colegio y en este caso familia, vamos a tener dificultades en el desarrollo cognitivo de nuestros estudiantes.
Y hay que celebrar la diversidad de intereses y habilidades de los estudiantes. Y ahí es donde empezamos a tener un vínculo con ellos. Recuerden de que ya el vínculo aquí es una parte más sencilla porque incluso puede darse de que el estudiante esté proyectando en sus docentes de primaria la figura materna o la figura paterna. Entonces, ya potenciando esta parte emocional, es que vamos a empezar a tener justamente a nuestros estudiantes más atentos con nosotros dentro de la clase. La parte conductual se fomenta a través de una variedad de actividades estructuradas, proyectos de grupo. Bien, muchachos, vamos a juntarnos en grupo, hay que hacer los papelotes, hay que juntar, vamos a hacer, por ejemplo, el año pasado cuando habían las campañas de seguridad vial, bien, vamos a reconocer las señales de tránsito en el nivel primario, listo, proyectos de grupo, presentaciones, participación en clubes o deportes. Esta parte es esencial. ¿Por qué? Porque es más que nada en un enfoque para el directivo. O sea, que hay docentes que son directivos o ya han accedido en el nivel primaria, es importante promover, en este caso, la participación en clubes o deportes de sus estudiantes, ¿no? Si todo está inmerso en competencias, la parte cognitiva, leer, escribir, matemáticas, ciencias, créanme, va a llegar un punto de saturación que incluso hasta los docentes van a empezar a presentar dificultades para el dictado o para la enseñanza de aprendizajes significativos para los alumnos. La participación en clubes o deportes en esta etapa es bastante crucial, ¿correcto? Clubes de lectura, de poesía, ustedes mejor que nadie conocen a su población, entonces pueden en este caso hacer o proponer lo mejor para ellos. Y se alienta a los estudiantes a asumir responsabilidades apropiadas para su edad, como tareas de clase, roles de liderazgo en pequeña escala, ¿correcto? Y la parte cognitiva se fomenta más en las habilidades de pensamiento crítico, competencia de evaluación en el momento incluso que te monitorean, comprensión lectora, métodos de investigación básico. Proyectos interdisciplinarios son bastante necesarios también en esta etapa, ya que los estudiantes van a aplicar conocimientos de diferentes materias para profundizar un engagement positivo. Logrado estos tres aspectos, tienes el 90% ganado en tu aula, ¿correcto? Para que el estudiante mantenga una atención sostenida. Ahora, ¿cuál es el siguiente paso? Hay que empezar en ese caso a practicarlo. Y vamos a ver casos prácticos de cómo es que se podría fomentar justamente para llevar estas tres estrategias a la clase que ustedes tienen con sus estudiantes, ¿correcto? Y en el nivel secundario, docentes de nivel secundario, es un poco más difícil desarrollar el engagement emocional. ¿Por qué? Como dice la primera, a medida que los estudiantes maduran, el adolescente que va madurando muchas veces se suele cerrar, ¿no? Suele ya no querer conectar, más si es que vienen de hogares disfuncionales. Sé que hay un tema de cumplir con las horas, pero cuando ya en este caso son docentes de secundaria o docentes tutores, pueden aplicar esto, ¿no? El engagement emocional. Conectar el aprendizaje con los intereses personales y metas futuras de sus estudiantes. Hay instituciones educativas, ¿no? Que desde tercer año de secundaria están desarrollando, por ejemplo, proyectos de vida con los estudiantes, ¿no? Y muchas veces el directivo involucra a sus docentes para ver cuáles son las metas futuras. El psicólogo, el personal del área de psicología ha ido desarrollando, ha ido enfocando. Entonces vamos viendo para que en cuarto, quinto año haya una decisión más precisa de los estudiantes y puedan en este caso surgir, ¿no? En una carrera profesional. El engagement emocional es conectar el aprendizaje
con los intereses personales y metas futuras de los estudiantes. La orientación y el asesoramiento, en el caso de los tutores, juegan, en este caso, o pueden jugar un papel crucial en ayudar a los adolescentes a navegar por sus emociones y motivaciones relacionadas con la escuela y su futuro. La parte conductual se promueve a través de la participación en proyectos más complejos, como también investigaciones a largo plazo, actividades de servicio comunitario, ¿no? Muchas veces esta parte no la suelen desarrollar, pero tanto los directivos como los docentes tendrían que plantear actividades de servicio comunitario que vienen siendo como prácticas laborales dentro de la comunidad para que los estudiantes puedan ir explorando, en este caso, e ir conectando esta parte conductual. Y cuando se hacen este tipo de proyectos, es importante, sí o sí, que se fomente la autonomía, que los estudiantes tengan voz y voto en su proceso de aprendizaje. ¿No? ¿Qué sucede como docente? Vamos a hacer un proyecto de servicio comunitario con, con nuestros estudiantes. Bien, y como docente escoges el día, el lugar, la hora, dónde se va a llevar, cómo va a ser, de qué forma van a ser vestidos, y le dices cómo es que se va a hacer a los estudiantes. De repente, puede ser que en tu aula estén todos de acuerdo, pero ¿qué sucede si es que en tu aula encuentras que justamente no hay, en este caso, no hay eh, una predisposición para esa tarea, para ese lugar al que tú en este caso has decidido, ¿no? Entonces rompes con esta parte y si has venido trabajando la parte emocional, el proceso de motivación, de atención sostenida para tus futuras clases, es probable que no se llegue a dar. Y en la parte cognitiva, los estudiantes deben ser desafiados con problemas más complejos en base a sus competencias, ¿no? Ya requieren un pensamiento crítico un tanto más avanzado de análisis y de reflexión también. Pero uno me puede decir, ya psicólogo, pero ya venimos a veces con estudiantes que no tienen la capacidad de pensamiento crítico o para poder hacer un análisis o una reflexión. ¿No? Por eso es que justamente se trabaja en los tres niveles, ¿no? Y ya muchas veces también hay que ser muy realistas. Como docentes de nivel primaria, de repente no sabemos cuál fue la realidad de nuestro estudiante en el nivel inicial. Como docentes de secundaria, lo mismo con el nivel primaria. Como directivos no sabemos qué tipo de estudiantes empiezan a llegar a nuestro colegio en el primer nivel secundaria o en el primer nivel de primaria. Entonces también es importante el tema de poder hacer un análisis profundo y el proyecto, en este caso, hacer una diversificación curricular adecuada según los parámetros que también establece el Ministerio de Educación, ¿no? En cada nivel, queridos docentes, es importante, es de vital importancia, sí o sí, que ustedes como educadores que forjan en este caso a la nueva generación de futuros profesionales, adapten las estrategias para satisfacer las necesidades, y eso lo vamos a ver justamente en un momento, las necesidades de desarrollo e intereses de los estudiantes que ustedes tienen a su cargo. Van a usar diferentes métodos y herramientas, ¿no? Muchos conocen el proceso de unidades didácticas, otros tienden a, en este caso, tener o fomentar diversas, diversas estrategias que las vamos a ver también, no el día de hoy, lo vamos a ver el día jueves, pero es crucial que primero tengan bastante sólido este conocimiento. Si no, se les va, crean, en el módulo 2 se nos va a dificultar, en este caso, poder aplicar diferentes formas de motivación porque tienen que tener justamente los tres aspectos según el nivel, ¿correcto? Bueno, vamos a analizar un caso, un estudio de caso uno, de ahí vamos a ir viendo muchos más,
Alta motivación y engagement. Así es como yo lo he llamado en una clase de ciencias en sexto grado primaria, ¿correcto? Nivel primario. El maestro, la maestra, ha introducido un proyecto de ciencias centrado en la sostenibilidad, ¿correcto? Área de ciencias, CIT, estamos viendo proyectos de la sostenibilidad. Empezamos a explicar por qué es importante la sostenibilidad, vemos videos, compartimos diferentes ejemplos con nuestros estudiantes, hacemos de que sus intereses conecten de forma emocional con ellos. Por lo tanto, los estudiantes trabajan en grupos o trabajan en grupos, engagement. ¿Qué tipo de engagement es aquí? A ver, alguien me puede decir ahí en el chat, ¿qué tipo de engagement es aquí? El trabajar en grupo, docentes de nivel primario. ¿Qué tipo de engagement es aquí? Trabajo en grupo, que lo hemos estado viendo. El emocional, el conductual, el cognitivo. ¿Cuál es? A ver, ahí en el chat, alguno, si desea participar. Tipo conductual. Así es. Así es. Profesora Ángela, profesora Karina, profesora Aide, profesora Carolina, profesora Margot, profesora Rivera, Gisela, y ahí está. Conductual. Tipo de engagement conductual. Y uno, ¿no? Si uno desarrolla, en este caso, un proyecto de ciencias, ¿no? Y no hace trabajar a sus alumnos en grupo para investigar diversas formas de energía, o no se, o se salta la parte de trabajo en grupo, también la parte emocional se empieza a desconectar, ¿no? Ahora, trabaja en grupo para investigar diferentes formas de energía renovable y luego construyen modelos de dispositivos que utilizan estas energías. Cuando hablamos de construir, puede ser que los construyan directamente con materiales que pueden encontrar para que después los vayan a, en este caso, exponer, porque la idea es de que terminen una feria de ciencias, ¿correcto? O simplemente pueden hacer el dibujo si es que no cuentan con, en este caso, los materiales adecuados. Si se dan cuenta aquí, ¿qué tipo de engagement estamos haciendo cuando les decimos, bien, vamos a construir o cuando ya los estamos enviando a investigar? ¿No? Ya tenemos la parte del engagement cognitivo, ¿de acuerdo? Ya tenemos la parte del engagement cognitivo. Exacto. Y ahora, dónde creen ustedes que está la parte emocional de justamente este proyecto? ¿Dónde creen ustedes que en este contexto el docente, la docente está desarrollando este enganche en el involucramiento? Así es, profesora Doris. La parte emocional se está viendo en la parte de involucramiento. Estamos generando una conexión con nuestros estudiantes justamente en este proceso. ¿Qué pasa si no hacíamos el trabajo en grupo? Ya teníamos la parte emocional, pero nos saltábamos la parte conductual y saltábamos a la cognitiva. El engagement ha demostrado en estudios que si no se desarrollan en los tres niveles, probablemente la motivación del estudiante, esa motivación intrínseca y extrínseca que hemos visto al comienzo, vaya a decaer, ¿correcto? El trabajo en grupo también es importante. ¿Por qué? Porque cuando estamos en el trabajo en grupo, el engagement emocional de nuestros estudiantes es que están conectando con sus compañeros. Entonces ya hay un involucramiento nuevamente de ellos, el de saber explorar y, en este caso, eso sí, el proceso debe ser guiado, ¿no? Guiado. ¿Por qué? Siempre tienden a haber algunas discordias y nosotros como docentes hay que en este caso guiarlos en este proceso, ¿de acuerdo? Y ahí estamos viendo con un caso bastante real que muchas veces todos los años tenemos ferias de ciencias dentro de nuestras instituciones educativas, cómo se desarrollan los tres tipos de engagement, ¿correcto? ¿Cuáles son las observaciones? Aquí ustedes los pueden, en este caso, ver.
Las estudiantes muestran un alto nivel de entusiasmo y participación durante las sesiones de clase. ¿Pero por qué? Porque en este caso yo he puesto sostenibilidad, ¿no? Empezamos a darles las unidades didácticas, empezamos a desarrollar que ellos traigan por qué, de qué forma la sostenibilidad hace que el planeta se cuide. Hoy en día los estudiantes, y eso hay incluso estudios, podemos revisarlos en diversos repositorios de universidades, yo te los voy a compartir también en diversas revistas, hay una tendencia del estudiante hoy en día desde muy corta edad de conectar con su medio ambiente. Hay una tendencia bastante marcada hoy en día. Entonces, tenemos que aprovechar justamente esa variabilidad que nosotros podemos encontrar en ellos. Trabajan diligentemente en sus proyectos, tanto en clase como en casa. Y aquí en casa, por eso les decía hace un momento, es importante la conexión docente-familia, ¿correcto? Hay una notable colaboración y comunicación dentro de los grupos y hacen preguntas profundas y buscan activamente recursos adicionales. Para que los estudiantes logren hacer preguntas profundas y busquen sus propios recursos, hay que, en este caso, tener desarrollado justamente ese contexto docente-estudiante. Que el docente sienta perdón, que el estudiante sienta esa confianza necesaria para decir, profesora, disculpe, yo no he entendido esto, o el tema de la sostenibilidad, yo creo que este proyecto podría ser, pero no me queda del todo claro, a que se quede callado y luego, como nunca preguntó, uno como docente llega y dice, ah, miren, ese grupo no trabajó. Y no es que quisiera trabajar, sino que uno hizo dudar a los demás, no hubo comunicación y en este caso dicen, bueno, en su competencia se encuentra en un nivel inicio y le colocan la letra correspondiente, ¿no? Entonces hay que cuidar justamente esos detalles para con nuestros estudiantes, ¿no? Ustedes van a poder hacer un análisis más aquí de la relevancia del tema, el aprendizaje basado en proyectos y, en este caso, el trabajo en equipo. El aprendizaje basado en proyectos también era uno de los temas de que cuando, por ejemplo, en la última entrevista para directivos y docentes, fue tomado en cuenta como un puntaje bastante elevado en muchos de los docentes que daban, en este caso, como soluciones o dentro de las didácticas que se podrían usar para con los estudiantes dentro del aula. A ver, vamos a ver con el tema de los audios. Por favor, tengan bastante cuidado con sus audios. Listo. Vamos aquí. Estudio de caso 2, una baja motivación y engagement. Esta vez salimos un poquito de secundaria, perdón, de primaria, nos vamos a, en este caso, un poco secundaria. No podemos ir proyectándolo en este caso para ambos niveles, ustedes van cambiando ciertamente el contexto. Clase de matemáticas. El maestro, la maestra, está trabajando de forma individual con muchos de sus estudiantes, están en la competencia del área de matemática y están trabajando lo que se conoce como las ecuaciones lineales, ¿no? La mayoría de la clase que tiene en este caso el docente es de tipo expositiva, pero hay un tema. El docente está siendo bastante expositivo todo momento en su pizarra, pero no hay una interacción entre el docente con el estudiante o no permite o está justamente con el tema o no permite o está justamente con el tema de no poder, en este caso, que sus estudiantes conversen. Por favor, Juanito, Pepita, no conversen entre ustedes, por favor, nadie converse. Entonces, limita esa interacción entre los propios estudiantes. Empezamos a afectar el engagement conductual y, a ver, permítame un momento, por favor. Mil disculpas, queridos docentes. A ver, en esta parte, ¿no?
Aquí, las clases son expositivas, hay poca interacción y el docente ya dijo, miren, no quiero que nadie converse, bastante atención, ustedes están bastante bajos, entonces el engagement emocional, el engagement conductual de los estudiantes se empieza a ver afectado. ¿Qué va a suceder? Justamente cuando limitamos esta parte de que los estudiantes no estén en este caso prestando o no estén siendo curiosos o conversando justamente del tema, es que también empiezan a tener distracciones y ya no, es muy probable que ya no participen de las tareas que se les vaya a asignar, ¿no? ¿Por qué? Porque ya hay una actitud, ¿no? El engagement cognitivo se ve afectado justamente. Basta que uno de la parte emocional o cognitiva falle y empieza, perdón, conductual o emocional falle y la parte cognitiva ya no se da, ¿no? Entonces, o el docente quiere que la parte cognitiva se dé, pero ha descuidado la parte emocional y la parte justamente conductual. Como eso ha sido descuidado, los docentes, el estudiante no tiende a tener la motivación dentro de la clase. Y cuando de repente te están monitoreando, como docente tú dices, uy, mis estudiantes no se ven motivados. O como directivo, tú te estás dando cuenta ahora de que de repente el enfoque ha sido tan cognitivo, ha sido de forma tan emocional o tan conductual que alguno de los tres componentes ha caído. Entonces, hay que tener mucho cuidado justamente en ese aspecto. ¿Correcto? ¿Cuáles son las observaciones? Yo las he puesto aquí. En este caso, ustedes también pueden ir agregando más y ese material se lo van a llevar. Estudiantes que muestran signos de aburrimiento y frustración. No logran, en este caso, conectar con su docente y mucho menos con la clase. La participación en las discusiones de la clase es mínima o en este caso suele ser nula. Si no hay este tipo de discusiones, entonces no tenemos a generar justamente estos tres niveles de engagement y empezamos a fallar en la parte motivadora con nuestros estudiantes y elevar en este caso las experiencias significativas para con ellos y que su proceso de aprendizaje sea mejor. Las tareas a menudo de nuestros estudiantes se entregan incompletas o no se entregan. Ojo aquí, pero tengan cuidado de que vaya ya a haber una desidia del estudiante porque ya es un tema reiterativo de muchos años o también pueda deberse a alguna dificultad de aprendizaje que las vamos a ir viendo en las próximas sesiones porque las dificultades de aprendizaje también se pueden deber justamente en este punto. Si tú dentro de tu unidad didáctica estás con los tres niveles, emocional, cognitivo, conductual, has pedido, has hecho tu propio feedback, has hecho que tus estudiantes, no como hacen algunos docentes incluso, ¿qué creen que hubiese sido mejor? ¿En qué preguntas no les gustó que les hiciera? Y empiezan los estudiantes, empiezan a tener esta parte conversativa y expositiva con sus docentes, hacen una evaluación de ellos mismos y ves que las tareas a menudo, aún haciendo esto, son incompletas o no se entregan, y ya, ahí habría que hacer un análisis un poquito más de qué es lo que viene sucediendo o si es que en caso, si es que las tareas no se entregan, puede que nuestro estudiante esté siendo, en este caso, víctima de algún tipo de violencia o puede que el hogar sea disfuncional o puede que ya haya una afectación psicológica en el tema, en el plano emocional que esté justamente limitando este proceso. Y hay poco interés en buscar ayuda o en este caso recursos adicionales para entender mejor los conceptos, ¿no? Metodología de enseñanza tradicional, cuando hacemos el análisis, falta de conexión personal, ausencia de autonomía para, en este caso. A ver, ¿qué tipos de estrategias? Yo les he puesto algunas abajo, pero me gustaría que ustedes mencionaran ahí en el chat qué tipos de estrategias ustedes pudiesen querer desarrollar para con tus estudiantes. O en este caso, ¿no? Que lo están viendo. ¿Qué tipos de estrategias podrían en este caso darse?
Si lo que tenemos es, por ejemplo, metodología de enseñanza tradicional, los que participaron en el concurso, en el último concurso para especialistas y directivos, ya sea en la fase excepcional o en la última que ha terminado, este era uno de los problemas que se ven a menudo y que se ha focalizado, ¿no? Que el docente tiene metodología de enseñanza tradicional. ¿Cómo podríamos o de qué forma la estrategia sería poder cambiar este aspecto? A ver, por ahí, en el chat, o voy bajando. Podríamos, por ejemplo, integrar métodos interactivos, ¿no? Ver tecnologías educativas, actividades lúdicas, por ejemplo, en el caso de matemática, juegos matemáticos o aplicaciones que permitan a los estudiantes practicar ecuaciones de manera lúdica y aplicada, lo que justamente la profesora Nancy nos ha escrito ahí. Integrar métodos interactivos, ¿no? Utilizar tecnologías educativas, que es la última fase de justamente el diplomado que tenemos, que es en este caso la fase número 7, ¿correcto? Otro, conexiones reales, diseñar actividades, ¿no? Puede ser para la matemático, para docentes que tengan en este caso ya sea el curso de historia o cualquier otra área. Diseñar las actividades que se sitúen o proyecte, en este caso, con con en este caso experiencias de la vida real de los estudiantes, ¿no? Para que puedan ellos mostrar la relevancia práctica. ¿Y por qué la relevancia práctica? ¿Por qué la relevancia práctica? Porque muchas veces los estudiantes suelen desconectarse de la parte conductual o en la parte cognitiva porque dicen, ok, yo me llevo bien con mi docente, hay una conexión con mi docente, estoy participando, pero me acabo de dar cuenta, y ahí empieza el tema del pensamiento crítico, acabo de darme cuenta de que esto no me va a servir para la vida. Y hacen un análisis y muchas veces terminan por, en este caso, tener algún tipo de idea, ¿no? O en este caso ven que lo que se está desarrollando no le va a ser necesario y cuando no los guiamos es justamente ello. Entonces hay que hacer una conexión real, ¿no? Así es, en este caso, profesor Carlos, los docentes, en este caso, tienden a que hay que siempre estar capacitando y bueno, y en este caso ustedes justamente están en ello y felicitarlos por estar en la primera clase bastante atentos y bastante participativos también. ¿Correcto? ¿Qué otra cosa podríamos hacer? Por ejemplo, aprendizaje colaborativo, ¿no? Al adolescente le gusta competir, así es. Al adolescente le gusta competir y eso lo vamos a ver justamente en el aula cuando empecemos a ver el tema de las neurociencias aplicadas a la educación, que parte desde aquí. Partimos desde aquí y vamos a poder ver cómo es de que justamente lo que usted menciona se va a llevar a cabo, ¿no? Aprendizaje colaborativo. Introducimos proyectos de grupo o estudios de caso que requieran la aplicación en problemas en el mundo, en este caso real. Aprovechemos las tendencias que tienen los adolescentes, nuestros estudiantes en la primera infancia. Si son estudiantes de, en este caso, el nivel inicial, yo como docente tendría que saber qué cosas están viendo en la televisión, qué cosas se escuchan, cuál es el dibujito que se ha vuelto tendencia, tanto en primaria como en el nivel inicial, de qué forma entonces yo puedo hacer que mi clase interactúe o mostrarle imágenes justamente de ello para captar su atención y poderlos llevar a cabo. Entonces, todo ese proceso curricular es en este caso ya una decisión de ustedes, pero de esa forma es que las tres formas de engagement emocional, cognitivo y conductual se van a estar, en este caso, cuidando. Y también permitir, en este caso, según ustedes consideren, que el estudiante haga su propia elección, ¿no? Dentro de lo que ustedes vengan desarrollando y dentro también de las competencias y los temas que ha enviado el ministerio, ustedes van dirigiendo para que el estudiante haga un tema de justamente una elección.
y diversas otras estrategias que ustedes podrían hacer, como implementar para transformar el ambiente de forma o que esté en una baja motivación y un engagement bastante bajo en uno bastante positivo. ¿Correcto? Bien, aquí vamos a hacer una pausa, volvemos al PPT porque vamos a ver otra parte teórico y también vamos a empezar a ver justamente cómo estamos haciendo la parte de este proceso en el sentido de las bases necesarias para que se pueda, para que podamos tener una base sólida para la siguiente clase. Si no, vamos a tener diversas complicaciones y se nos va a hacer un poquito más difícil. A ver, ¿se logra ver nuevamente, por favor, la pantalla? Ahí donde dice revisar material enviado. ¿Me confirman, por favor? Sí. Muchas gracias, profesora Sí. Margot. Gracias, muchas gracias, gracias. Entonces, este material que lo he enviado tiene más, si ustedes han visto, hemos revisado las primeras páginas, hay mucho más abajo, ustedes se lo van a poder llevar y poder revisar. Igual, hoy vamos a seguir viéndolo con los diferentes aspectos, ¿correcto? A ver, vamos aquí. Teorías de la motivación. Ya, a ver, ya está, ya sabemos bastante bien que el engagement, tanto de forma emocional, cognitivo, conductual, es lo que nosotros necesitamos para que nuestro estudiante tenga un proceso de que su rendimiento se eleve, ¿no? Que la absorción de conocimiento, que las competencias, tanto como se nos han pedido, se empiecen a dar y que cuando nos estén monitoreando también el directivo que nos está monitoreando o ustedes que están monitoreando puedan ver, oye, mira, esto te está faltando, puedes aplicar esto y ya de repente pasas de un nivel 1 a un nivel 3, pasas de un nivel 2 a un nivel 4 o empiezas a desarrollar a tal punto que te empiezan a ver como un docente fortaleza, ¿no? Y en el caso de los directivos que puedan también ver, ah, ya, mi docente está fallando porque yo sé que este aspecto no se está desarrollando. Entonces, poder hacer un feedback adecuado justamente o poderlos ayudar, asesorar en ese proceso. Bien, ahora, dentro del engagement existen tres tipos de teoría. Yo las he focalizado estas tres. ¿Por qué? Porque dentro de la psicología, más que nada ya un tema en neuropsicología, neurociencias, para el tema educativo, son las que considero yo tienden a tener más relevancia. Ahora, no solo yo, sino distintos teóricos también que cuando han hecho sus investigaciones, estas tres son las que más peso tienen. Pueden haber muchísimas más, ¿correcto? Pero yo considero estas tres, así como diversas otras investigaciones. Primero, la teoría de necesidades de Maslow, ¿no? Con su famosa pirámide de necesidades, que la vamos a ir viendo aplicadas al tema de la educación. La teoría de la autodeterminación de Dessing y Ryan, ¿correcto? De Dessing y Ryan son dos teóricos que justamente vieron de qué forma la motivación se podría dar desde la autodeterminación y hecho el enfoque justamente, y ahora los vamos a poder ver, para la parte educativa y la teoría del flujo, ¿correcto? La teoría del flujo, el autor es un poquito, ahí vamos a ver, su apellido es un poquito bastante complicado de mencionar, pero él también habla de cómo la teoría del flujo en la motivación puede hacer que el desarrollo del aprendizaje de los estudiantes sea el adecuado. Entonces vamos a ello. Vamos primero con la teoría de Maslow. ¿Qué nos dice en este caso? ¿Qué nos dice Maslow, no? La teoría propone, en la teoría de Maslow, vamos a recordar los tiempos, en este caso de la universidad, una jerarquía de necesidades humanas básicas, que va desde la parte de acá abajo, si ven el puntero, la parte de las necesidades básicas, que son las fisiológicas, siguiendo por las sociales, por un tema distinto, hasta llegar a la autorrealización, ¿correcto? Maslow, cuando propuso esta teoría, él sugiere que si las necesidades básicas no son satisfechas antes de que los individuos puedan centrarse en los niveles superiores, ¿qué va a suceder?
simplemente nunca va a llegar la autorrealización. ¿Cuáles son las necesidades básicas en este caso o cuál es este punto dentro de los estudiantes? ¿Se acuerdan cuando hace un momento les decía docentes de nivel inicial? Acuérdense justamente de esta parte. Entonces, aquí vamos. En el aula, tanto docente como directivo, como subdirector, si hay un especialista, ¿no? Deben, en este caso, se implica que se aseguren de que las necesidades básicas como seguridad, alimentación y pertenencia de nuestros estudiantes estén cubiertas. Porque por más engagement emocional, cognitivo y conductual, correcto, que nosotros podamos usar, si estas tres o en este caso, estas necesidades básicas no se están cubriendo, nuestros estudiantes no van a lograr tener una atención sostenida y esa atención sostenida va a ver que estén distraídos. Y este distraimiento suele acarrear de que otros estudiantes también en este caso se distraigan. ¿Y esto qué va a dar o qué va a hacer que tenga pie de que más estudiantes se distraigan y el ambiente que uno había organizado la clase se termine perdiendo? Y otra cosa, hay que crear un ambiente seguro y acogedor, fundamental para tener una buena motivación y engagement. Lo vamos a ver también en análisis de casos, pero esto es importante porque un estudiante que viene sin comer, el programa que tenemos dentro de nuestra institución educativa, el programa de Caliwarma, no está cubriendo las necesidades adecuadas de alimentación. Ese estudiante está pensando más en que el estómago está vacío y que tiene que comer que prestar atención. O se suele dormir en clase, ¿no? Yo como psicólogo muchas veces he visto y ustedes me imagino que también, mucho más el tema de que vienen estudiantes sin desayunar reiteradas ocasiones, ¿no? Entonces, como docentes, tenemos que, en este caso, hacer lo que dictan los protocolos, ¿no? En este caso, comunicar al docente tutor o si ustedes son los tutores, conversar con el departamento de psicología para que también se cite a los padres de familia y comunicar, en este caso, en una escala de atención al director para tener en cuenta ello, ¿correcto? Si encontramos estudiantes que son bastante tímidos, que muy probablemente no, o ustedes conozcan por compañeros que están comentando el tema de que en su casa le gritan, en su casa en este caso lo violentan, entonces el sentido de seguridad no se está dando, ¿no? Mucho más el sentido de pertenencia. El chico, la chica que acaba de llegar a nuestro salón no se siente como parte del grupo, no se halla, ¿no? Entonces, ¿qué podemos hacer? Entonces, justamente vamos a ir viendo las diversas estrategias para este tipo de casos. Por eso es que los módulos están diseñados en escala, ¿correcto? Y crear un ambiente seguro y acogedor es bastante importante. ¿Cuántos estudiantes muchas veces buscan o prefieren estar en el aula que en su propia casa? Nosotros muchas veces no sabemos, pero cuando hay familias disfuncionales, tienden a darse situaciones que vulneran, en este caso, a nuestros niños, a nuestras niñas, a nuestros adolescentes, incluso a los niños de primera infancia. Entonces, también como docente hay que tener un ojo clínico y también, en este caso, tener asesoría o poder acompañarse de un psicólogo educativo. Un psicólogo educativo y el psicólogo educativo se encarga de enviar al psicólogo clínico, ¿no? Son distintas funciones que justamente se tienen. Entonces, la teoría de Maslow, ¿correcto? Necesidades básicas, las fisiológicas, hay que cuidarlas y vamos a subir hasta la puntita rosada, que es, en este caso, la de autorrealización. Maslow dice, como ya lo mencionaba hace un momento, si las necesidades básicas no son satisfechas, es muy difícil que nuestros estudiantes se centren en niveles superiores, como por ejemplo, enfocados en el aula, el tema de poner atención al, en este caso, docente. La teoría de la autodeterminación de Deci y Ryan, esta teoría enfatiza tres tipos de necesidades, ¿correcto? Y esto quiero que lo tengan bastante presente.
enfatiza tres tipos de necesidades psicológicas. Primero es la necesidad básica. La necesidad básica, que es la necesidad de la autonomía, el control sobre el propio comportamiento que tiene en este caso el estudiante. Por eso dice en la primera línea, fomentar la autonomía permitiendo que los estudiantes hagan sus elecciones en su aprendizaje. Lo que hace un momento decía uno de los docentes que participó en el chat. Otra de las tres necesidades psicológicas básicas, la primera es la autonomía, la siguiente es la competencia. La estudiante debe sentirse capaz y eficaz en las actividades que realiza. Ofrecer retroalimentación que refuerce su sensación de competencia y promover un sentido de comunidad en el aula. ¿Para qué? Para cubrir la tercera necesidad básica, que es la relación, conexión con otros. ¿Correcto? Estas tres necesidades psicológicas, la autonomía, la de competencia y la de relación, estas necesidades son esenciales para que la motivación intrínseca se empiece a dar. ¿Correcto? Cuando la motivación intrínseca, el engagement emocional empieza a despertar, es más sencillo aplicar el engagement conductual y aplicar el engagement, en este caso, de tipo cognitivo. ¿Por qué? Porque estamos cubriendo una de las partes que muchas veces suele o a veces suele ser la más complicada, la parte emocional, ¿no? Teniendo en cuenta también de que aún tenemos dentro de nuestras instituciones educativas niños post pandemia. ¿Correcto? Y con esto también se está cuidando el bienestar psicológico de nuestros estudiantes. Entonces, estamos cubriendo distintas áreas que van a permitir que, en este caso, la motivación o la atención sostenida, como lo digo en psicología, la atención sostenida se logre dar y en este caso tú tengas un ambiente de aula bastante práctico, bastante dinámico, bastante propicio para que se dé justamente en este caso, la predisposición a absorber conocimiento de tus estudiantes, ¿correcto? Y la última es la teoría del flujo de Csikszentmihalyi. Csikszentmihalyi, ¿correcto? ¿Qué nos dice la teoría del flujo? Correcto, ustedes pueden leer el concepto que lo he enfocado para el tema educativo, pero netamente este teórico, la teoría del flujo, de este autor, nos dice que es un estado de absorción total. El chico en estos momentos es como una esponjita, ya, tanto en su primera infancia, tanto en el proceso de primaria y tanto en el proceso de secundaria. Es un estado de absorción total en una actividad, ¿correcto? Donde el individuo se siente completamente involucrado, se siente completamente involucrado y disfruta de realizar justamente la tarea, ¿no? Esta teoría del flujo, entonces, ¿qué es? Es cuando la persona está que absorbe conocimiento, pero porque lo está disfrutando. Es algo que lo está apasionando tanto que disfruta de realizar los trabajos, de participar, de llegar a realizar la tarea. Este estado, este teórico dice que solo se alcanza si es que se llega a dar un equilibrio entre el nivel de habilidad del individuo y el desafío que presenta la tarea. Esta última teoría es un poco más compleja de poder, en este caso, eh, ejecutar y se dan cuando se realizan actividades auténticas, tal como dice la profesora Karina en el chat, ¿no? Pero que justamente el nivel del individuo va con la tarea. Y nosotros como docentes, como estamos completamente en aula o estamos desarrollando, empezando a ver este tema con nuestros estudiantes del engagement, la motivación, empezamos a conocerlos. Entonces empezamos a hacer la diversificación curricular dentro de nuestra aula. Sabemos quiénes van a poder, en base a los problemas o los desafíos que le empecemos a presentar, en base a las competencias, empiecen a desenvolverse retando tanto a la habilidad que él tiene de forma personal.
Entonces, la teoría del flujo aplicada al sistema educativo es que hay que diseñar actividades de aprendizaje que sean desafiantes, pero que también sean alcanzables para los estudiantes. Se debe ajustar la dificultad para que coincida con sus niveles de habilidad individual, ¿no? No me voy a ponerle cero. Por ejemplo, un estudiante que no sabe leer, decirle, por favor, haz un resumen de esta primera página, pero solo es la primera página y tampoco puedes hacerlo. ¿Cómo es posible? Ojo aquí, si es que no sabe leer, ¿cómo crees que te va a responder? Su habilidad todavía no se ha desarrollado, no tiene esa competencia desarrollada. ¿Cuál será el motivo? Nosotros no lo sabemos. Entonces, tenemos que ir justamente, ir conociendo también nuestra población para poder diseñar las actividades de aprendizaje adecuadas. ¿Y esto qué va a hacer? Cuando logres este punto, vas a ayudar a los estudiantes a experimentar el flujo, la teoría del flujo. Se van a apasionar tanto en la materia que tú es o la competencia que tú estés trabajando, que la motivación y el engagement en el proceso de aprendizaje se va a disparar, se va a disparar. ¿Correcto? Y en este punto no vas a tener ningún inconveniente, porque incluso ya lo has aplicado con uno, se te va a hacer mucho más sencillo con los demás y poco a poco vas a abarcar y vas a tener un aula bastante dinámica, bastante participativa, usando justamente los conceptos que hemos estado viendo. Correcto. Y ahora vamos a ver, como hace un momento, la revisión de casos. ¿Cómo usamos este test, estas tres tipos de teoría y cómo usamos el engagement, ¿no? Justamente en distintos niveles, ya sea en nivel inicial, ya sea en nivel primaria, ya sea en nivel secundaria. ¿Correcto? Y se van a también llevar el material. Vamos a resolver una parte y la otra parte ustedes la van a ir analizando y luego, que en este caso, previa a la sesión del día jueves, se les va a enviar justamente un formato para que ustedes puedan ir corroborando lo que ustedes han estado viendo, ¿no? Para ver qué tanto han absorbido, qué tanto han podido entender o qué también puntos han estado por ahí para poder ir reforzándolo en el módulo 2 que tenemos. Y recuerda que si tienes alguna pregunta, nos la puedes enviar a mí por interno o en el grupo, siempre esperando de que yo haya sido de ayuda para que hayas aprendido algo nuevo el día de hoy. Entonces, vamos a ver el tema de los casos. A ver, me confirman por favor si se ve. Sí, todo lo van a tener en un drive. No No se se ve preocupen. todavía. A ver. ¿Me confirman si se ve? Sí, ya está. Listo, listo, si se ve el Word. Genial. Todo esto, igual, recuerden, al finalizar la clase se va a enviar tanto en el chat y ustedes van a tener un enlace en Drive donde van a poder acceder al material sin ningún inconveniente todo el tiempo que ustedes crean o consideren necesario, ¿correcto? Igual mi número está abierto para cualquier tipo de consulta o duda que se les vaya a generar. Este es un estudio de caso hipotético, ¿correcto? Yo le he titulado La clase de la historia desconectada. En contexto, vamos aquí, si es que alguien se apellida Gómez, perdón, vamos a poner, la señora X enseña historia, el curso de ciencias sociales, en un colegio de nivel secundaria, con estudiantes, en este caso, le he puesto de 15 años. A pesar, ojo aquí, a pesar de su pasión por la materia de esta docente o del docente y sus esfuerzos por hacer clases interesantes, ha notado que en sus estudiantes hay una falta de interés y participación en su clase de historia mundial, ¿no? Cuando están tocando justamente aspectos de la historia mundial. Entonces, aquí los estudiantes parecen aburridos, rara vez participan en discusiones y su rendimiento en las pruebas y tareas, en este caso, ha sido mediocre o ha ido deteriorando, ¿no? Entonces, qué podemos ver aquí? El engagement, si ustedes se van dando cuenta,
está en este caso la parte cognitiva, la parte conductual, se está viendo o no se está aplicando. Y cuando no se ve, es que sucede justamente de que la parte emocional tampoco se va a dar, ¿correcto? El docente ha observado que incluso los estudiantes que generalmente son activos y participativos en otras materias, en otras competencias, muestran poco entusiasmo en su clase. Y el involucramiento aquí se rompió. Si se dan cuenta, ya el engagement emocional también ya está deteriorado. Aún así, la docente está poniendo, como ven aquí, todo su esfuerzo por hacer la clase interesante. ¿Cuál es el problema que estamos teniendo aquí? ¿Cuál es el problema? La docente, vamos a ponerle la docente mejor, ¿ya? La docente, el docente, enfrenta un desafío significativo en cuanto a la motivación y el engagement de sus estudiantes, ¿correcto? Los que parecían de que sí responden en otras competencias, con ella nada que ver, ¿correcto? Los que parecen activos ya también se parece que entusiasmados muy poco. A pesar de que intenta hacer sus clases dinámicas, se apoya en recursos como videos, presentaciones interactivas, hace incluso los debates, no logra captar el interés sostenido o lo que se llama la atención sostenida de sus estudiantes. Yo le puse tarea para los docentes, pero nosotros lo vamos a resolver aquí. ¿Correcto? Identificación de problemas de motivación y engagement. Hay que basarnos en la descripción y ahí vamos a ir identificando. Vamos a ir entre nosotros en este tiempo los signos de baja motivación intrínseca y engagement emocional, conductual y cognitivo entre los estudiantes de esta, en este caso, de esta docente, ¿no? De la docente, del docente, correcto, vamos a ir viendo. A ver, análisis de causas. Si usamos la teoría de Maslow, que hace poco la acabamos de ver, la teoría de las necesidades básicas, de fomentar en este caso el sentido de pertenencia, de fomentar en este caso de que el estudiante esté alimentado, esté seguro dentro del aula, esté en un entorno que le permita su desarrollo pleno. ¿Qué creen ustedes en base a la teoría de Maslow esté ahí fallando? ¿No? A ver, ¿qué podría hacer? Y vamos a ir viéndolo porque aquí lo vamos a, lo vamos a empezar a ver. ¿Qué creen ustedes? Utilizando la teoría de Maslow, ¿qué necesidades básicas y de seguridad podrían estar afectando la capacidad de involucrarse con la materia de su estudiante? ¿No? O en base a la teoría de la autodeterminación o en base a la teoría del flujo. Ya, cualquiera de las tres. A ver, si alguno desea, en este caso, participar, puede encender su audio o pasamos directo a la parte resolutiva, aunque me gustaría que en este caso estemos interactuando porque situaciones así suelen ser situaciones de, en este caso, de la vida real. ¿No? Me esfuerzo tanto, me esfuerzo, pongo videos, presentaciones, PowerPoint, pero no logro que mis estudiantes estén motivados, ¿no? Y esto también juega para ustedes en contra, porque está demostrado de que con el tiempo van a empezar a tener el síndrome del quemado. ¿Cuál es el síndrome del quemado? El famoso síndrome de burnout, asociado no por una presión dentro del trabajo, o se podría hacer una presión indirecta de que los estudiantes no logran conectar contigo y eso empieza en este caso a frustrarte. Puede ser que el tema no es de interés de los estudiantes. Bien, profesor Carlos, ¿no? ¿Por qué no es del interés de los estudiantes? Porque de repente por ahí en el tema del engagement vimos de que tenemos que hacer de elección o conectar lo que ellos quieren justamente con lo que nosotros exponemos. Pónganse que en la historia mundial, dentro de las competencias, no podamos, ellos quieran ver, no sé, eh, algo relacionado con la Segunda o la Primera Guerra Mundial, no, no, ya no estoy tan familiarizado con, en este caso, los temas de los cursos de historia, o pongamos en cualquier otro tipo de situación, y nosotros y ellos quieran ver un tema distinto, pero que dentro de nuestras competencias sí se nos permita, ¿no?
no se están involucrando a los estudiantes. El engagement emocional no se está teniendo. Más lo que nos dice, el sentido de pertenencia no se está dando. No estás haciendo que tu equipo se sienta pertenecido a la clase. Entonces, empiezas a fallar justamente en este punto. No hay un sentido de pertenencia, entonces la teoría de Maslow se está cumpliendo aquí. No está viendo, no se está dando. ¿Qué dice la teoría de la autodeterminación? ¿Qué decía? El sistema de autonomía, de competencia, de relación, de que los estudiantes puedan justamente ver, oye, yo quiero, está tocando ese tema, pero más me gustaría ver algunos otros aspectos y nosotros podemos justamente hacer el diseño curricular y después dirigirlos a que lo que nosotros queremos. Pero como no estamos involucrando, no estamos tomando en base a ese proceso, entonces no se está dando tampoco esta teoría. Entonces, estas dos justamente lo que hemos visto hace un momento en los conceptos se está dando tanto Maslow y tanto como la teoría de la autodeterminación de Deci y Ryan se está en este caso cumpliendo. Y con respecto a la teoría del flujo, ¿qué estaría sucediendo? Ya que no hay una motivación, el estudiante no está disfrutando. Como no está disfrutando, no hay una absorción plena de conocimientos que ellos quieran en este caso tener. Como no hay una absorción plena de conocimientos, tampoco se está cumpliendo justamente la teoría del flujo, ¿no? Lo que ellos quieran justamente tener. Si se dan cuenta, las tres teorías que acabamos de ver se suelen dar muchas veces con docentes o que tienden a tener similitudes, docentes que ellos van con la clase y yo desarrollo mi clase y estoy con mis PPTs, pero los estudiantes dicen, bueno, mm, la docente, pero no es lo que nosotros queremos, o por ahí no era el tema, entonces, pero la docente, incluso hay veces y eso como directivos van a tener que tener bastante cuidado. El docente se considera plenamente de que él está dando lo mejor y está poniendo su empeño y ahí sucede algo. Ay, estos estudiantes y empiezan a poner calificativos, etiquetar a los estudiantes, ¿no? Entonces, he ahí empiezan a darse dos vertientes. El docente que cree que el estudiante justamente no quiere absorber los contenidos, ¿no? Empiezan a ver las disyuntivas justamente con el tema distinto que se puedan ir no dándose en las rúbricas de evaluación, pero justamente se da porque dentro de las tres teorías que hemos estado viendo, ustedes han visto que no se está cumpliendo. Lo mismo para matemática, lo mismo para CIT, lo mismo para DPCC, lo mismo para educación física, lo mismo cuando estén en este caso en inicial. Si no en este caso involucras lo que hemos visto, el engagement emocional, conductual, cognitivo, y tiendes y te saltas también esta parte de de las tres teorías que yo he considerado fundamentales aplicadas en este caso a la educación, empezamos a tener problemas. Y estos problemas van a acarrear muchas veces que, como ya mencioné, el docente diga, no, ese salón, uy, no, ahí no hay competencia en ese salón, yo hago de todo y la verdad es que nada. Y encima cuando han venido a monitorearme, me jalan, ¿no? Me han monitoreado en un salón que no debían monitorearme. Entonces, hay que tener bastante cuidado. Si somos directivos, ya estamos viendo justamente los principios básicos, fundamentales de cómo poder hacer un buen feedback. Si es docente, ya usted va enfocando y también de repente dice, no, yo tuve un caso parecido así con un salón. Y si usted pone ese caso a hacer un análisis, probablemente usted diga, uy, mire, aquí estaba, aquí esto me faltó, ¿no? Entonces, y de repente ahora, a partir del 11 de marzo, empieza a aplicarlo y dice, "Mm, este, esta parte, este contenido que se me hacía dificultoso para con este grupo, se me está haciendo mucho más sencillo". Entonces, justamente, no solo quedarnos en la teoría, que de nada sirve que yo les explique tanta PPT y al final no pongamos nada de casos prácticos en donde realmente veamos qué es lo que sucede. ¿No? Los que ya trabajaron conmigo anteriormente, yo, a mí me gusta trabajar así. Te muestro la teoría y después lo llevamos a casos reales, porque si no, de nada va a servir tener tanto conocimiento que de repente después no lo podamos aplicar justamente
la realidad. Bueno, aquí yo puse algunas propuestas de solución, ¿no? Satisfacer mejor las necesidades básicas psicológicas de los estudiantes de forma intrínseca, ¿no? Algunas propuestas de solución desarrollen ideas para actividades o cambios metodológicos que podrían aumentar el engagement emocional, conductual y cognitivo en este tipo de clase. Ahora, es la clase de historia, pero ustedes pues, ya se han dado cuenta que puede darse en cualquier tipo de clase y en cualquier tipo de nivel, ¿correcto? Una guía para el análisis y desarrollo de estrategias, que es lo que quiero lograr justamente con ustedes. El engagement emocional hay que ver, hay que considerar de qué manera integrar elementos que hayan o que hagan que los estudiantes se conecten emocionalmente con el material, historias personales, en la clase de historia, dilemas morales históricos, la relevancia contemporánea de los eventos estudiados, en el engagement conductual, participación activa, de repente algún proyecto de investigación, algún debate estructurado, una simulación de algún evento histórico, primaria, justamente lo hemos visto, de que es parte del engagement conductual que se tiene que estar usando, ¿no? Y el engagement cognitivo, ya vemos la parte del pensamiento crítico básico y un poco, un tanto más avanzado, ¿no? Reflexionen cómo introducir tareas que promueven el pensamiento crítico y aplicación de conocimientos, analizar fuentes primarias, comparar diferentes interpretaciones históricas y o resolver problemas basados en contextos históricos. Esto también se puede extrapolar, se puede llevar a cabo en otra distinta situación, ¿correcto? Un análisis y las soluciones para este tipo de casos. Los estudiantes que están mostrando bajo engagement emocional por la falta de interés y entusiasmo en la materia. Bajo engagement conductual porque no hay participación, por más que la docente está queriendo o aplicando distintas metodologías. Bajo engagement cognitivo porque ya no se esfuerzan para comprender y aplicar conceptos más allá de lo básico. Análisis de las causas, como lo había dicho en la parte de arriba, aquí tenemos las teorías y cómo es que se cumple. Teoría de Maslow, posiblemente el sentido de pertenencia, que justamente lo habían escrito algunos docentes, el tema del involucramiento no se está llevando a cabo, el tema del interés, ahí está, ¿no? Buen análisis. El sentido de pertenencia y estima no se están satisfaciendo plenamente. Los estudiantes podrían no sentirse valorados en sus contribuciones o parte de la comunidad de aprendizaje en la clase que se esté dando. En la teoría de la determinación, la parte de autonomía, competencia y relación no se está cumpliendo. Entonces, tenemos este aspecto, ¿no? Los estudiantes no tienen o sienten que tienen poco control sobre su aprendizaje, con pocas oportunidades para elegir el tema de interés o los enfoques del estudio. ¿No? Cuando hacemos la diversificación curricular, nosotros, si bien es cierto, nosotros cumplimos con lo que nos dice el ministerio, también tenemos que, o podemos en este caso, dirigir justamente su atención, ¿no? Entonces hay que usar diversas estrategias, involucrarnos, nosotros vamos dirigiendo la atención y los vamos, en este caso, llevando a donde queremos, cumpliendo justamente con la rúbrica, con las competencias, con lo que se nos exige como docente. Competencia, la falta de retroalimentación positiva y desafíos ajustados de repente al nivel, ¿no? De repente ha venido la docente y está explicando un tema en los cuales ellos no entienden el contexto porque de repente no tienen una base o no saben de dónde partió todo, ¿no? Y esto también podría estar, en este caso ellos dicen, uy, esto no lo entiendo. Y si pregunto, de repente mi compañerito sí sabe y ellos no saben quiénes de sus compañeros realmente no saben. Entonces se crea un tema de justamente, si yo levanto la mano, mi compañero de al lado se puede burlar. Y el que creía de que se iba a burlar, si yo levanto, el otro me puede, no, no, mejor. Y al final terminamos teniendo a un aula que justamente por este miedo, ¿no? Porque ya no hay un sentido de pertenencia también, se empieza a bajar el tema de la competencia y el tema de la relación justamente con los estudiantes. Si no hemos generado un engagement emocional con nuestros estudiantes, el tema en la teoría de la autodeterminación, en la necesidad psicológica básica de la relación, se rompe. Y esto disminuye la motivación intrínseca, ¿no? Y
con la motivación intrínseca baja, probablemente no logremos justamente lo que nosotros en este caso estamos queriendo. Y en la teoría del flujo, queridos docentes, no hay un equilibrio adecuado entre habilidad y desafío. Por lo tanto, no hay una absorción plena de conocimiento que tiene en este caso el o la docente. Aquí ustedes van a poder ver las distintas propuestas de solución. Si quieren mejorar el engagement emocional, tengo una docente, conozco, yo he sido este tipo de casos, integrar narrativas personales, en el caso de historia, por ejemplo, y relatos históricos que resuenen emocionalmente con los estudiantes. Hay que usar medios interactivos que dramaticen eventos históricos, haciéndolos más vivos e interesantes para el nivel en el que nos encontramos. Para mejorar el engagement conductual, proyectos basados en la elección de los estudiantes. ¿Qué desean ustedes escuchar? ¿Este tema o este tema? Dentro de lo que está dentro de nuestras competencias. Nosotros vamos guiando y llevando a cabo todo el proceso para que ellos también tengan el sentido de pertenencia y nosotros también estemos cumpliendo con y no saltándonos porque también sería sanción para, en este caso, ustedes. ¿No? Y organizar debates y simulaciones de eventos, por ejemplo, históricos. Y para mejorar el engagement cognitivo, podría, que ustedes pueden tener muchas más ideas. Yo aquí les estoy dando posibles soluciones y las vamos a ir pudiendo ver mucho más a fondo con el paso de las siguientes sesiones. Requieran diseñar actividades que requieran análisis crítico y evaluación de fuentes, introducir desafíos, puzzles históricos que requieran que los estudiantes apliquen conocimiento para resolver un poquito de problemas más complejos, ajustando siempre, eso sí, el nivel de dificultad entre equilibrio, para mantener, perdón, un equilibrio entre la habilidad y el desafío que pongamos a nuestros estudiantes. No, implementación y reflexión, feedback continuo. Si eres un directivo que va, en este caso, a evaluar, se le tiene que ofrecer también a la docente una retroalimentación constructiva y regular. ¿Cómo, como directivo, por ejemplo, llegamos a la clase, vemos este tipo de situación y decimos, uy, oye, mejora, puedes hacer esto, lo otro, pero no nos basamos en lo empírico y lo empírico siempre va acompañado de lo teórico. Entonces, ¿cómo le podemos decir si es que no sabemos realmente qué es lo que está fallando? ¿No? Decirle a una docente, sabes, el sentido de pertenencia de tus alumnos está fallando. ¿Qué es el sentido de pertenencia, profesor? Ah, mira, tienes que hacer aquello, tienes que hacer esta estrategia. Y eso lo vamos a ver en el módulo 2. Podrías usar esto, podrías usar para este nivel, para este tipo de competencia, podrías usar este tipo de actividad. Entonces, ahí estamos dando también un feedback constructivo. Ahí estamos permitiendo de que nuestro docente pase de un nivel o que esa dificultad ya no se le sea una dificultad y empiece en un proceso, nivel 1 pase a un 2, 2 a un 3 y un 3 a un 4 en base a la rúbrica. Hoy lo estamos ayudando también. Como docente, ya empezamos a conocer, mira, me falta justamente, he visto que en el engagement conductual estoy fallando, entonces yo podría aplicar este tipo de dinámica justamente para mejorar este tipo de situación. A ver, estoy cumpliendo dentro de los 3 tipos de teoría de motivación, listo, no voy a tener problemas cuando venga el docente a monitorearme. Y se van a dar cuenta que la diferencia es bastante notoria porque van a decir, oye, ese salón bastante participan, comentan, levantan la mano, ¿no? Justamente porque la teoría se acompaña de la práctica. Lo que estamos haciendo ahora, por ejemplo, estamos evaluando, estamos viendo lo que sucedería. De nada sirve de que yo les esté justamente, yo esté, en este caso, dándoles toda la información, teoría, 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 y al final nada de práctica o de una situación, en este caso, real, ¿no? Evaluación de estrategias, que es justamente el módulo 2 que vamos a tener, y una reflexión personal y grupal, tanto de la docente con sus estudiantes, del directivo con su, en este caso, con su docente o con sus docentes. ¿No? Bien. En este caso, tienen, vamos a separarlo aquí, lo hemos visto en un contexto correcto
con un tipo de competencia, en este caso las acciones. Y ahora lo que vamos a ver, bueno, lo que ya ustedes se llevan y como les mencioné, antes de empezar el módulo 2 para poder aplicar las distintas dinámicas y que les vengo preparando y también compartirles justamente de dónde también o cuáles son los libros que respaldan justamente o las teorías que respaldan justamente el material que les voy a compartir en la siguiente clase, es que ustedes por nivel les he ido desarrollando. Nivel inicial, siempre tiendo a usar en este caso ponerle título a las cosas y es un tema bastante mío. Tienen un caso, nivel inicial, los docentes de nivel inicial, los docentes de nivel primaria y los docentes del nivel secundario, ¿no? Ya lo hemos visto, ustedes van a poder ir leyéndolo, así como hicimos con la parte de la historia, ahora es ustedes. No es una tarea, ¿correcto? No es que me la vayan a presentar y hay una nota probatoria, pero es justamente ello lo que les va a ayudar a entender el módulo 2 y el módulo 3 que viene a ser el jueves que viene y el martes que viene correspondientemente, ¿no? Si son docentes de nivel inicial, aquí, si son docentes de nivel primaria acá, si son docentes de nivel secundaria, en su nivel, ¿no? Ahora, cuando yo les comparta las soluciones, así como lo hemos estado viendo, ustedes van a poder comparar y decir, oye, mira, la teoría de la autodeterminación está justamente la idea que yo había visto. Entonces, ya empezaron a absorber el conocimiento. Eso se, cuando y sucedan situaciones, si son especialistas, si son directivos, si son docentes, ustedes van a poder guiar justamente este proceso y no van a tener ningún inconveniente para con sus estudiantes, para con sus docentes dentro de las clases que empiezan el 11 de marzo. En la clase que viene vamos a ver las acciones prácticas para ejecutar el engagement emocional, ¿no? Porque si empiezo a llenarles ahorita, si hago el módulo 2 ahora y los empiezo de repente, por ahí alguien se confunde, prefiero hacer el paso por paso para también poderlos ayudar. ¿Listo, profesor Luis Enrique? Igual les voy a compartir material, mi chat está abierto. Eso sí, los docentes que ya trabajaron conmigo saben por la cantidad a veces de asesorías, tanto personales como con pacientes o alumnos que atiendo, suelo responder entre 6 a 8 horas de diferencia, ¿no? Entonces, igual tienen toda la confianza plena, escríbanme, yo les voy a responder, no dejo ningún chat sin responder, ¿correcto? Dígame, profesor Giancarlo, ha alzado la mano. Buenas noches, sí, interesante tu charla y también he visto las preguntas que han hecho en el chat. En esta última semana estuve recibiendo clases sobre inteligencia artificial ligadas a educación. Entonces, lo que tú has dejado como una actividad es realizar actividades de engagement para estudiantes, ¿cierto? Así es. Ya, un favor, ¿me puedes permitir compartir pantalla? Sí, claro. A ver, un momento. Aquí va, ya, listo. Yo dejo de compartir. A ver. Ya, perfecto. Mira, por ejemplo, estuve viendo, eh, puse, ¿no? En el BART, que es una aplicación experimental de inteligencia Ah, artificial de Google, ¿no? Entonces uno con su cuenta en de Bart. Google puede entrar, ajá, el BART, y puse ahí acciones de engagement para estudiantes. Entonces, para que los maestros puedan tener una pista o puedan tener un referente para fomentar la participación activa, según inteligencia artificial, BART de Google menciona utilizar estrategias de aprendizaje activo, que pueden ser debates, juegos de rol, proyectos de investigación. Puede ser también incorporar la tecnología en el aula, la gamificación, aplicaciones educativas, plataformas de aprendizaje online, también variar las actividades y métodos de enseñanza, o sea, no caer en la rutina, puedes ir variando entre exposiciones, presentaciones, talleres. También otra forma es proponer preguntas abiertas y desafiantes para que se pueda estimular el pensamiento crítico y el pensamiento creativo, ¿no? Porque habíamos visto las preguntitas, ¿no? El maestro Luis Enrique, algunas acciones prácticas para ejecutar el engagement emocional para inicio de año escolar. Bueno, le podría poner también ahí el emocional, ¿no? Le puse solamente engagement en general.
crear un ambiente positivo y acogedor, ¿no? Mostrar respeto y confianza hacia los estudiantes. Funciona muy bien y llamarlos por su nombre más que por el apellido. Establecer relaciones positivas con los estudiantes, generar un clima de confianza y colaboración en el aula, celebrar los logros y el esfuerzo de los estudiantes, entre otros muchos más. Entonces, uno puede poner ahí una frase en forma afirmativa, por ejemplo, puse acciones de engagement para estudiantes y el BART me dio todo esto, ¿no? Puede ser una información complementaria para que ellos puedan realizar las actividades que tú les has encomendado. Ese sería mi aporte, Richard. Genial, genial, doctor Giancarlo. Sí, aquí en el material que yo comparto, ahí ustedes se pueden también apoyar de la inteligencia artificial. Tienen Google Bard, tienen Luz IA en lo que es WhatsApp, ChatGPT o diversas otras inteligencias artificiales que también las vamos a ir viendo en el transcurso de los módulos. Listo, docentes. Entonces, este ha sido el módulo 1 el día de hoy. ¿Por qué hemos tratado fundamentos de la motivación y el engagement? Porque en el módulo 2 tenemos técnicas para involucrar activamente a los estudiantes, ¿no? Y luego vamos a tener el diseño de actividades motivadoras participativas y la evaluación y retroalimentación para mantener justamente el interés. Esta va a ser la primera, en este caso, como quien dice, la primera clase dividida en 4 módulos, ¿correcto? Y vamos a poder, así como ahora, ver casos prácticos, interactuar, y ya se han dado cuenta, casos reales o muy similares que pueden haber ustedes vivenciado u observado, ya sea desde el cargo de directivos, especialistas o docentes, se- basado en las teorías que hemos visto, que son las 3 teorías, la de Maslow, la de Deci Ryan y la teoría del flujo, con justamente el aspecto del engagement emocional, conductual y cognitivo, se cumple. Entonces, teniendo en cuenta ello, es lo que vamos a empezar a ir desarrollando más adelante en los siguientes módulos, ¿correcto? ¿Alguno tiene alguna duda o consulta adicional? Si no, ya daríamos por finalizado, psicólogo Anthony, algunas palabras para con los docentes. Bien, no teniendo preguntas y dudas, ahí está el psicólogo Anthony. Doctor, gracias por la práctica desarrollada. Sin duda, ha sido algo de lo cual beneficia mucho en la... Sí, estuvo claro, muy interesante, claro, sí. Carlos. En este momento compartiremos el enlace. Doctor, ¿podríamos compartir el enlace en la inscripción? Sí, el link de asistencia, doctor Richard. Tenemos allí el link de Claro, a asistencia. ver, ahí lo estoy nuevamente enviando. A ver, permítanme un momento. Allí lo tenemos. Asimismo, la clase quedó grabada y el link lo compartiremos prontamente en el grupo de WhatsApp. Maestros, gracias por participar. Ahora, algunos maestros me han escrito al WhatsApp mencionándome que desean que algunos colegas se inscriban a este importante diplomado. Pueden realizarlo todavía durante esta semana, sin embargo, se les entregará la clase grabada, la cual ustedes participaron en vivo. Ahí tenemos el link. Maestros queridos, tengan cada uno una maravillosa noche y estaremos prontamente avanzando. Saludos fraternos una vez más para cada uno de ustedes. Hemos culminado esta primera sección. Excelente, maestra Karina. Totalmente, muy interesante las teorías que se acabaron de brindar. Tenemos el link allí. Una vez más lo compartiremos para que no se pierda y podamos ir marcando la asistencia correspondiente. Maestros, un abrazo. Doctor Richard, muchas gracias. Tengan cada uno una maravillosa noche. Hasta pronto. Buenas noches con todos.